Muy buenas tardes, arrancamos nuevamente con otro video ya pendiente que había hablado anteriormente en los videos anteriores que iba a subir la vascularización del encéfalo, así que bueno, quiero hablar un poco de lo que es la vascularización del encéfalo, o sea, la irrigación y también de la médula espinal, que es lo primero que vamos a ver. Bien. Como siempre en los videos anteriores, siempre al final doy las recomendaciones, pero ahora lo voy a dar al principio. Siempre en cada tema subo debajo del video el comentario con el resumen. Así que esto es para que ustedes, a medida que van viendo el video, después puedan, ¿sí?, leer el resumen, que está muy bueno, que yo busco de varios lugares, o si no yo mismo lo escribo, de que puedan entender mejor el tema. Bien, eso por un lado. Por otro lado, suscríbanse al canal, compartan con sus amigos el video. Esto yo lo preparo por el simple hecho de que, más que nada, para que se pueda entender mejor todo lo que es el estudio de la anatomía, y ahora vamos a ver un poco de la neuroanatomía. Bien, vamos a comenzar con la irrigación de la médula espinal. Nosotros vamos a tener 4 porciones en la médula: cervical en esta parte, torácico, y bueno, después en otra imagen vamos a ver la parte lumbosacra, ¿sí? Lo que tenemos que saber en cada porción, que está irrigado por distintas arterias, ¿sí?, que nacen de diferentes lugares. A nivel vertebral, a nivel cervical, gracias a las arterias vertebrales que nacen de las arterias subclavias, van por los agujeros transversos, luego pasa por el triángulo de Tilux, antes de meterse por el agujero magno u occipital. Vamos a ver que ingresan al cráneo por el agujero magno. Después, delante de la protuberancia en el canal basilar, se van a unir ambas vértebras y van a formar el tronco basilar, formando lo que es el sistema vértebro-basilar. En esto va a dar las arterias espinales anteriores, que se anastomosan a nivel del surco medio anterior, y las posteriores, que no se anastomosan, van por separado. Estas tres arterias como tales van a irrigar a nivel cervical. Además de esto van a dar las arterias radiculares, que acá la vemos, que se divide en una rama anterior y una rama posterior que irriga todo lo que es la parte de la sustancia blanca, el cordón anterior, lateral y posterior, y la parte de la sustancia gris, que recuerden en la médula está en forma de H, que la sustancia gris es el acúmulo de los somas neuronales nada más, de las neuronas. La sustancia blanca son los axones revestidos de mielina, que en la médula espinal suben y bajan. Bien, vamos a continuar. A nivel torácico va a estar irrigado por, vamos a ver acá, de la aorta torácica sale la intercostal posterior. De esta intercostal posterior va a salir la arteria radicular de Adam-Kiewicz, ¿sí? Ya le pongo para que vean cómo se escribe. Pero esto es pregunta de examen en la mayoría de las veces. ¿De dónde nace, por ejemplo, la arteria radicular de Adam-Kiewicz? O qué es lo que irriga. ¿De dónde nace la intercostal posterior, que es rama de la aorta torácica? ¿Sí? Bien, ¿y qué irriga? A nivel torácico o dorsal de la médula. Bien, a nivel lumbar, por las arterias lumbares, ramas de la aorta pero abdominal. Y a nivel sacro, por las sacras laterales, que además va a estar irrigando lo que es la cola de caballo. ¿Estamos? Bien, acá está así como se escribe arteria radicular anterior de Adam-Kiewicz. ¿Sí? Recuérdenlo. Bien, vamos a continuar, así nos metemos de lleno después a la irrigación del encéfalo. La parte venosa comienza de las venas intramedulares, van a salir a este espacio, primero por el espacio subaracnoideo, ¿ah? Y después se van a anastomosar todas para formar lo que es el plexo venoso. Este plexo venoso, vamos a ver que es intrarraquídeo, dentro del espacio, en este caso extradural, ¿sí?, entre el periósteo y la dura madre. Después, vamos a ver que salen afuera y se anastomosan todas a lo largo del tronco encefálico, a lo largo de la columna vertebral, que son los plexos extrarraquídeos. Tiene un nombre propio que en cirugía se lo usa mucho, que no se lo voy a mencionar porque no me acuerdo. Una sola vez nomás lo escuché a mi profesor de cirugía, un genio,
el doctor Susini, años de experiencia, y él era impresionante, incluso lo que sabía de anatomía. Yo me quedaba admirado, y también las clases de él, muy buenos. Bueno, vamos a seguir. Una cosa interesante, antes de ir a la irrigación del encéfalo. En cada porción van a terminar en distintos lugares. En la parte cervical va a terminar en la yugular interna. En la parte torácica van a terminar en la ácido y hemiácido izquierdas, derecha e izquierda, ¿sí? Respectivamente. A nivel lumbar van a terminar por medio de las venas lumbares en la vena cava inferior, y otras siguen como venas lumbares ascendentes, que siguen como ácidos derecha y hemiácidos izquierda. También se denomina ácido mayor y menor, punto. Y a nivel sacro van a terminar en la vena hipogástrica, que después se une con la epigástrica y van a formar las ilíacas primitivas, y ahí van directamente a la vena cava inferior. Así como termina el drenaje venoso de todo lo que es la médula. Bien, vamos a ir con las arterias del encéfalo, que está dado por dos sistemas. Uno que ya le mencioné, que acá lo vemos, al sistema vértebro-basilar, y el otro es el sistema carotidio por medio de la carótida interna, que nace en esta dilatación donde tiene la carótida primitiva, que es el seno carotidio, a nivel de cervical 4 y el borde superior del cartílago tiroides. Ahí se bifurca en carótida primitiva. La carótida primitiva se bifurca en externa, ¿sí? Que irriga todo lo que es el cuello y la cara. Y la carótida interna, que no da ninguna rama en el cuello. Esto es pregunta de examen, y muchos caen en esta pregunta. ¿Cuáles son las ramas a nivel del cuello de la carótida interna? Y no da ninguna rama, porque tiene especial irrigación por el encéfalo. ¿Está? Bien, una vez que nace se hace profundo e interno y tiene un trayecto vertical. ¿Sí? La primera porción es cervical, porque está delante de las vértebras cervicales. Después va a ingresar por el agujero carotidio a nivel de la exobase, ¿sí? Perfora la dura madre y se mete en la porción intrapetrosa, dentro del peñasco del temporal. Luego ahí hace una curva importante para el descenso de la presión de la sangre, ¿sí? Que va a ingresar al cráneo, o la cavidad ósea, o la bóveda craneana. Todos estos nombres son sinónimos, lo pueden usar de la misma manera. Después que pasa el peñasco, se mete dentro del seno cavernoso, donde va a dar algunas ramas. A nivel petroso van a dar las intraspetrosas, que es para lo que es el peñasco del temporal. A nivel intracavernoso va a dar la arteria del ganglio de Gasser, que está acá, ¿sí? Y la arteria hipofisaria inferior. Después va a salir del seno cavernoso para ingresar al cráneo, pasando por arriba de las apófisis clinoides anteriores, dando la porción supraclinoidea. Recuerden nada más cuáles son las cuatro porciones: la primera cervical, la segunda intrapetrosa, la tercera intracavernosa y la cuarta porción supraclinoidea. Ahí va a dar la arteria oftálmica como rama colateral, y después va a dar la arteria hipofisaria superior. Esas son las ramas colaterales. Ahora, como ramas terminales, van a formar lo que es el polígono de Willis. Esta es la carótida interna, ¿sí? La primera rama que da es esta, que es la comunicante posterior, que es anastomosa, con la cerebral posterior, que es terminal a su vez del tronco basilar. Van a cerrar el polígono por detrás. La segunda arteria que da es esta, que es la cerebral anterior, ¿sí? Que va a pasar entre medio de lo que es el quiasma óptico, y después se dirige hacia la cisura interhemisférica. Después en una imagen se lo voy a mostrar. Se une con la cerebral anterior opuesta por medio de la comunicante anterior, que va a estar cerrando el polígono de Willis como tal. ¿Sí? Interesante hablar de la formación del polígono de Willis, porque de acá salen todas las arterias que irrigan al encéfalo, ¿sí? Otra cosa, esta que es la comunicante anterior es inconstante. ¿Qué quiere decir que sea inconstante? Que puede aparecer y no, dependiendo de la persona, ¿sí? En algunas disecciones que hicieron de lo que es la parte de la cabeza, el cerebro, la irrigación como tal, en algunas personas no aparecía, ¿sí? Bien, después, ¿qué otras ramas terminales da? Da la coroide anterior,
es esta, que va a irrigar, lo que es el plexo coroideo de los ventrículos laterales. Y después que se dicen en los libros, en las bibliografías, que es la continuación de la carótida interna, por el trayecto y el calibre que tiene, que es la cerebral media, que es la última rama terminal, ¿sí? Después vamos a ver por dónde pasa. Por ahora, bueno, voy a ir mostrándole de a poquito. Esta es la carótida interna. Esta, como colaterales que mencioné acá, es la arteria oftálmica. También mencioné la hipofisaria superior. Después, como terminales va a dar la cerebral anterior, comunicante posterior, como dice acá, cerebral medio silviana, que es la continuación, recuerden, de la carótida interna, y la coroide anterior. Bien, ahí muestra la cerebral anterior, que se comunica con la apuesta, recuerden, con la comunicante anterior. Después, por detrás, la comunicante posterior, que une la carótida interna con la cerebral posterior. Después la arteria cerebral medio silviana, que muestra acá, que se va hacia la corteza externa del cerebro. Por último, la coroide anterior, que va hacia el plexo coroideo de los ventrículos laterales. Bien, vamos a pasar. Te muestra la vertebral, el tronco basilar y la cerebral posterior. Así es como se forma el hexágono o el polígono de Willis. ¿Sí? Lo vemos todos alrededor de lo que es la parte del quiasma óptico, acá está, con el nervio óptico, todo lo que es la parte del diencéfalo y la glándula pituitaria, acá está, ¿bien? Alrededor de la silla turca. Bien, para recordarlo nada más y para que se entienda un poco mejor, ¿por qué son tres cerebrales? Porque vamos a dividir en 3 tercios al cerebro, una parte anterior, una parte media que va hacia afuera y una parte del tercio posterior que va hacia el lóbulo temporooccipital. ¿Sí? De esa manera lo van a poder recordar. Bien, lo que primero vamos a hablar antes de hablar de la corteza es la parte de la irrigación del tronco cefálico junto con el cerebelo. Bien, esta parte del tronco cefálico es lo que se denomina arterias del romboencéfalo, que biológicamente va a formar el bulbo, la protuberancia y el cerebelo por detrás. El mesencéfalo tiene otro origen aparte. Bien. La arteria del bulbo, vamos a ver que son las espinales anteriores, las espinales posteriores que se ve acá, y algunas arterias como van a aparecer acá, que son las arterias medias anteriores para los núcleos, que se ve acá, ¿sí? Que van a estar perforando en la parte anterior, ¿sí? De lo que corresponde a las pirámides vulvares, ¿sí? Las arterias medias posteriores, y después tenemos las radiculares, que van a ir hacia lo que es la parte del origen aparente de los nervios craneales, que en el bulbo recuerden que sale el 9, 10, 11 y 12. Bien, vamos a seguir. En la protuberancia vamos a ver que va a dar lo que es la arteria cerebelosa anteroinferior, la anterosuperior. De la vertebral sale una importante que es la posteroinferior de la vertebral. También denominada arteria pica, ¿sí? Está en inglés la sigla, ¿sí? No lo voy a mencionar en inglés porque no me sale la traducción, no me sale la pronunciación en inglés. Tengo que aprender, entiendo algo, pero mucho no hablo, así que menos pronunciarlo, ¿sí? Después la AICA, que es la arteria cerebelosa anteroinferior, ¿sí? Después arriba la cerebelosa superior. Estas dos son ramas del tronco basilar. Y quiero que vean esto. Entre la cerebral posterior y la cerebelosa superior va a pasar el tercer par craneal. Es como un sándwich que lo hacen al nervio. ¿Sí? Importante para las patologías en el caso de que haya una dilatación anormal de las arterias, que es lo que se considera como aneurisma, y va a comprimir al nervio. Esto va a hacer que el tercer par craneal tenga alteraciones en los movimientos, tosis palpebrales, desviación del ojo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y tenga tal vez midriasis paralítica. Bueno, después, ¿qué otras arterias va a dar el tronco basilar? Las arterias pontinas, que es lo que va a irrigar a los núcleos pontinos. Y después esta, la arteria laberíntica o auditiva interna, que también, así como el tercer par, van a estar haciendo el sandwichito al sexto par craneal o el motor ocular externo. Bien,
Vamos a continuar, más de lo mismo. El cerebelo ya le mencioné por las tres arterias. La pica, que es esta, la arteria cerebelosa posterior inferior, que en inglés posterior inferior, cerebelosa artery, algo así, que es rama de la vertebral. Y de la parte del tronco basilar sale la cerebelosa anterior inferior, que es esta, junto con la cerebelosa superior. Bien, vamos a continuar. En el diencéfalo y el mesencéfalo, las arterias que van a dar es las cerebrales posteriores. Esta que está acá es la arteria del tubérculo cuadrigémino o la arteria, como dice ahí, pedunculares. Bien, lo otro que vamos a ver es que además va a dar las arterias que van a irrigar, acá lo vemos, una arteria coroidea posterolateral, que irriga también a lo que es el plexo coroideo de los ventrículos laterales. Bien, además van a dar las arterias acá que ven, esto, que perforan el diencéfalo para irrigar los núcleos hipotalámicos. Bien, vamos a continuar. Vamos a pasar, esto es las arterias cuadrigéminas, que son las que van hacia atrás. Sí, que hoy la mencioné. Bien, vamos a pasar esto. A nivel de la corteza cerebral va a estar dado por las tres cerebrales. La anterior que se ve acá, la media y la posterior que está tapado por el cerebelo. Bien, quiero que vean el recorrido de la anterior. La cerebral anterior, recuerden, hace el polígono de Willis como rama terminal de la carótida interna. Va a pasar por arriba, ¿sí?, de lo que es el nervio óptico y la cintilla, o no la cintilla, el quiasma óptico. Y de ahí se va a meter en la cisura interhemisférica relacionándose directamente con el cuerpo calloso. En esto vamos a ver que van a dar las arterias corticofrontales, inferior, media, superior, etc. Y también algo de las parietales, ¿sí? Ahora, esta parte vamos a ver que va a dar la arteria pericallosa anterior o calloso marginal anterior. Algo interesante. Esto es muy importante para entender la función de la corteza cerebral. Después voy a preparar en otro video. Esta parte de la corteza cerebral se va a encargar de la irrigación, ¿sí?, de las funciones del miembro inferior. Si hay alguna afectación de esta arteria, se va a ver las patologías o las manifestaciones clínicas en el miembro inferior contralateral, porque la corteza cerebral regula el lado opuesto del cuerpo, o el lado contralateral. ¿Sí? Recuérdenlo. Y repasen el homúnculo motor y sensitivo. Bien, lo otro, la cerebral media, vamos a ver que va a pasar por la cisura de Silvio y se va a dirigir hacia la corteza externa, dando como si fuera ramas de manera radiada o irradiada para la corteza frontal, parietal, occipital y temporal. Y esta parte de la corteza frontal va a estar irrigando todo lo que es las funciones de la parte de la cara, o sea, todo lo que es la cabeza, la cara, el cuello, el tronco superior y los miembros superiores. Muy importante, si se afecta a esto, las manifestaciones clínicas que va a tener va a ser tanto en el miembro superior como en la hemicara contralateral, ¿sí? De ahí que puede producir una parálisis braquio o facio-braquial, ¿sí? Izquierda o derecha, obviamente, dependiendo cuál sería, si es la corteza derecha o izquierda, ¿sí? Entonces, como decía mi profesor de neuro, el doctor Díaz, el cerebro y las manifestaciones vasculares del cerebro son rebuchonas, son muy chismosas, te dicen dónde está el problema, ¿sí? Te cuentan todo. Por eso hay que aprenderse bien esta parte normal para después estudiar la parte anormal o patológica. Bien, en su trayecto va a dar estas arterias, quiero que lo vean, que irrigan a lo que es el cuerpo calloso y la cápsula interna. En los primeros cortes en la parte frontoparietal. Esta es la parte frontal. Y acá vemos los ventrículos laterales. ¿Sí? Después voy a armar una clase específica de los ventrículos laterales o el sistema ventricular porque también es pregunta de examen. Ahora, no solamente van a estar irrigadas por la cerebral media, sino también una rama de la cerebral anterior que es la estriada interna. Pero la que principalmente irriga lo que es el cuerpo estriado, o sea, los núcleos de la base,
más la cápsula interna van a ser estas arterias estriadas, medias y externas. Y hay una específica que se denomina lentículo estriada, ¿sí? Que va a llegar al núcleo lenticular y al caudado, y además también la cápsula interna, que es la de Charcot. ¿Qué tiene interesante? Que es la arteria que tiene más delgada su pared, entonces tiende a producir la mayoría de las hemorragias cerebrales. ¿Ah? También se la conoce como la arteria hemorrágica. Bien, y la cerebral posterior, quiero que vean cómo rodea al mesencéfalo y luego se va a dirigir por la cara inferior del lóbulo temporal para terminar acá en la cisura calcarina y la cisura parieto-occipital interna, que delimita entre el lóbulo parietal y el occipital. Va a dar la irrigación para todo lo que es la parte auditiva y la parte visual. Ahora, una colateral que da es esta, la pericardosa posterior, que es anastomosa con la anterior. Bien, esto más que nada son las arterias, como se dicen, corticales. Lo otro que le quiero, esto es más de lo mismo, que es lo que le mencionaba, estriadas internas, medias y externas, que son las que van a irrigar entonces los núcleos de la base. ¿Sí? Recuerden esto, la que principalmente irriga es la cerebral media a través de las arterias estriadas internas, externas, ¿sí? Que van a irrigar entonces, además de los núcleos de la base, el tálamo, también al caudado, a la cápsula interna, perdón. Bien, vamos a seguir. Acá está la arteria de Charcot, que también se denomina la arteria hemorrágica. Bien, entonces vamos a seguir. Acá muestra más o menos cómo se irriga, por ejemplo, en la pared inferior del tercer ventrículo, que es para lo que es la región hipotalámica, el quiasma óptico, el tuber cinearum, los tubérculos mamilares, que es por medio de la arteria comunicante posterior, ¿sí? Que va a pasar justo a nivel de la cintilla óptica. ¿Está? Bien, vamos a seguir un poco. La cerebral posterior muestra cómo va a dar las arterias perforantes, que irriga todo lo que es el cuerpo geniculado externo, y la parte posterior de la capa óptica. ¿Sí? Ahora esto es interesante, los cuerpos geniculados externos reciben lo que es la sinapsis de la vía visual, ¿tá? Que esto ya lo hablé en otro video. Y en la arteria coroidea, como dicen acá, son tres: la coroidea anterior, posterolateral y la posteromedial, ¿sí? Que van a llegar a irrigar al plexo coroideo en los ventrículos laterales. La coroidea anterior, vean el recorrido que tiene, es muy importante para saber las relaciones no solamente con la corteza, sino con este que es la parte del recorrido de la vía óptica y el nervio óptico, ¿sí? Que va a irrigar a todo esto que está acá, ¿sí? Los plexos coroideos laterales, la capa óptica, el ventrículo lateral, el septum pallidum, lo que es la parte del vaso posterior y segmento retrolenticular de la cápsula interna. Esto es interesante porque acá van a pasar por el brazo posterior y este segmento retrolenticular de la cápsula interna las radiaciones ópticas de Gratiolet, ¿sí? Que terminan después en la corteza occipital, donde en las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann. Pues la posterolateral que hoy decía, que sale de la cerebral posterior, y la otra que sale de la cerebelosa superior. Bien, vamos a seguir. Lo último que vamos a hablar es la parte venosa, a través de los senos craneales o senos durales. Esto se produce por la dilatación de la capa interna y externa de la dura madre, formando estos drenajes venosos. Y hay algo interesante que se produce a nivel del periósteo. En la parte superior, al lado del surco, el seno longitudinal superior, va a tener estas granulaciones, ¿sí? Que es donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo, donde tiene comunicación con el espacio subaracnoideo, ¿sí? ¿Esto cómo se denomina? Las granulaciones de Pacchioni. Bien, entonces todo lo que es la parte de la irrigación de la cabeza y la irrigación o la parte del drenaje venoso del cerebro van a terminar acá en estos senos. Hay dos confluentes principales, uno es anterior, que es el seno cavernoso, y otro es posterior, que es la prensa de aerófilo, ¿sí? Bien, vamos a seguir, vamos a ver esto. En el confluente posterior vamos a tener entonces acá la prensa de aerófilo.
¿Qué va a tener como aferencia la prensa de aerófilo? El seno longitudinal superior, ¿sí? Que trae todo el drenaje de la cabeza y también de la cara interna y externa del cerebro, o del cerebruto, como dice mi profesor, uno de mis docentes de clínica y de emergentología. Ama la emergentología y la terapia, él se vuelve loco cada vez que entra a terapia. Él mira a los pacientes y ya saben lo que tiene, años de experiencia, el doctor Miguel. Bien, después, ¿qué otra cosa va a llegar acá a la prensa de aerófilo? El seno recto, que se forma por el seno longitudinal superior e inferior, que está en el borde libre del ojo del cerebro, y la gran vena de Galeno, que drena toda la parte interna de los núcleos de la base del cerebro. ¿Sí? Una de las preguntas que le pueden llegar a hacer: ¿dónde drena, ¿sí?, la vena de Galeno? Y recuerden esto en el seno recto, que termina después en la prensa de aerófilo. El último que recibe es este, que es el seno occipital. ¿Sí? El seno occipital va a traer todo el drenaje del cerebelo, va a traer el drenaje de lo que es esta parte del bulbo, del tono cefálico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, ¿cómo sigue después de esta parte desde la prensa de aerófilo? Va a seguir con los senos laterales o transversos, luego sigue como seno sigmoideo y termina este seno sigmoideo a nivel del agujero rajado posterior como vena yugular interna, donde pasa junto con los pares 9, 10 y 11. ¿Ah? Recuerden que tiene su origen aparente y real, estos tres pares craneales, en el bulbo raquídeo. ¿Ah? Bien, seguimos. La parte del confluente anterior va a terminar todo acá en el seno cavernoso, donde va a recibir a la vena oftálmica, al seno efeno parietal, que trae todo el drenaje venoso también de la corteza externa, y se va a comunicar con el lado opuesto por medio de los senos, como se denomina, coronarios, anterior y posterior, ¿sí? Y el seno transverso occipital, que es este. ¿Sí? Comunica un seno cavernoso con otro. Ahora, las eferencias del seno cavernoso, vamos a ver que son acá los petrosos. El petroso superior, que termina en la parte del seno transverso lateral. El petroso inferior, que va a ir directamente a la yugular interna, acá, que está cortadita. ¿Sí? Y el otro, que es el petro occipital, que va primeramente al seno petroso occipital y después del petroso occipital a la prensa de aerófilo, y ahí sigue todo el mismo recorrido que le hablé anteriormente. ¿Sí? Bien, en el video anterior sobre cavidades comunes, no cavidades comunes, todavía no lo preparé, sino de agujeros de cráneo, yo le había preguntado qué pasa por el seno cavernoso. Bien, y acá le respondo. Y acá se ve perfectamente. Pasa los pares 3, 4, la rama oftálmica y maxilar superior del trigémino. Además va a pasar la carótida interna junto con el sexto par craneal. Entonces recuerden esto: por la pared lateral del seno, los pares 3 son motor ocular común, 4 trocular patético, la rama oftálmica y maxilar superior del quinto par. Después el sexto par pasa por dentro junto con la carótida interna. Bien, gente, eso es todo. Esta parte yo les recomiendo que hagan un cuadrito. Si quieren, yo después le hago en la pizarra que yo tengo y subo la imagen, ¿sí? No sé si a YouTube, para darle la explicación rápida, y también la voy a subir a la página de Facebook. Métanse en Roula Anatomía, manden la solicitud y vean, porque yo subo todo ahí, todos los materiales, los PowerPoint, etcétera, etcétera, y es muy accesible. Así que bueno, que tengan una hermosa semana, y ya la mayoría mañana, viernes, que sería 8 de diciembre del año 2018, rinden en la Fundación Barceló los alumnos de segundo año Anatomía Humana. Así que muchos éxitos para todos, para el escrito y luego para el oral. Así pueden seguir avanzando en esta carrera que es hermosa. Un abrazo grande para todos. Los saluda desde Roula Anatomía, Jonathan Villordo.